Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Para nosotros como Fundamicro es un placer poderles recibir en esta tarde noche y que nos acompañen en nuestro webinar, el cual es de gestión integral del riesgo. Para esto hemos traído un especialista quien tiene mucha experiencia en el tema, quien es el licenciado René Rodríguez. Además de tener una maestría, también él ha desarrollado diferentes consultorías, así como también es catedrático ha sido catedrático en algunas universidades donde se desarrollan posgrados. También actualmente se envuelve como gerente del área de riesgos de un banco nacional, pero no es solo el gerente a nivel nacional, sino que también regional y de otros lugares de acá. Entonces, sin más preámbulo, lo dejo con el licenciado René Humberto Rodríguez. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenas noches, buenas tardes a todos. Quiero confirmar, por favor, si puede escucharme bien, si puede ver la presentación y si me ve a mí por acá. Hola, Sí, sí. le escuchamos y sí lo vemos. Perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio, de nuevo. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Realmente muchas gracias, Carmen, por confirmar. Realmente esta noche o esta tarde es, eh, es un honor, es una alegría el poder estar aquí con ustedes y compartir este webinar. Webinar que nos hace como una antesala a una actividad que vamos a tener con Fundamicro, que estaremos arrancando el primer sábado de marzo, y es una actividad de un curso de gestión integral del riesgo, que es lo que vamos a estar estudiando a lo largo de ese curso. Hemos preparado una presentación que obviamente tenemos 45 minutos para esto. Era virtualmente imposible incluir el material que vamos a ver en ese curso, que son varias sesiones, en una sesión de 45 minutos. Entonces nos tocó pues escoger uno de los temas y escogí este tema que me parece que es uno de los temas relevantes hoy en día para todas las organizaciones, y es el tema de la ciberseguridad. Un tema que es sumamente importante porque nos lleva ahora, hoy en día, a ir y atender algunos de estos riesgos que están muy vinculados con el quehacer de todas las organizaciones. Yo quiero pedirles, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna pregunta, alguna duda, si de repente hay algo que digo que a usted le llama la atención y demás, por favor. Como dices bien, es un trabajo de equipo. Hola, creo que hay alguien con el micrófono, si lo puede cerrar, gracias. Les decía, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, quieren externar alguna opinión, por favor, o abre su micrófono, está totalmente abierto para que usted lo pueda hacer, o levanta su mano. Yo estoy pendiente aquí de si usted alza su mano o escribe en el chat. Si de repente usted no quiere hablar en la sesión, escribe en el chat y vamos a estar pendientes también de esto. Entonces vamos a hablar un poco de la ciberseguridad. Y yo le voy a decir algo porque me va a decir, ay, René, pero se me va a ir muy técnico y no le voy a entender lo que me va a decir. De ninguna manera. Vamos a hablar la ciberseguridad desde el punto de vista de la gestión del riesgo, desde el punto de vista de gobierno, desde el punto de vista de la gestión administrativa, si le quiere llamar, de la ciberseguridad en las organizaciones. Porque si bien es cierto, la ciberseguridad tiene un componente muy fuerte técnico, lo cual es una obviedad, también es cierto que tiene un componente sumamente fuerte de gobierno, de políticas, de estructuras, de manejo
de información, entre otras cosas, que es lo que queremos abordar esta noche y que queremos, como les decía, que ustedes de alguna manera puedan tener eh, alguna muestra, ¿sí? De lo que vamos a estar viendo en este curso y adelantando el comercial, que se animen a inscribirse en este curso que vamos a estar teniendo en Fundamico. Entonces, dicho lo anterior, no me detengo más. Les comento muy rápido la agenda que vamos a estar revisando esta noche. En primer lugar, vamos a estar viendo algún contexto coyuntural. La verdad es que hoy en día la ciberseguridad tiene un contexto muy, pero muy fuerte en todo tipo de organizaciones. Es mentira y no podemos en ninguna manera pensar que es exclusivo de, cualquiera pudiera decir, René, pero es que eso es exclusivo de la banca, eso es exclusivo no sé, de algún otro tipo de organización, cuando no es así. Realmente, hoy en día, la ciberseguridad es una necesidad y un quehacer que debe de llevarse en todo tipo de organización, sin importar al que se dedica. Entonces vamos a hacer un contexto coyuntural de esto. Algunos de los retos importantes que la ciberseguridad hoy en día tiene en la actualidad. ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esos elementos retadores que hoy en día estamos viendo? Vamos a ver algunos de los principales lineamientos en la gestión de la ciberseguridad. De nuevo, no son lineamientos técnicos, o sea, aquí no vamos a venir a hablar de lineamientos sumamente técnicos y que les van a poner en complicación. Y si en ustedes, quienes nos están escuchando, en la audiencia, hay alguna persona con algún nivel técnico, seguramente también le va a hacer sentido lo que vamos a conversar y si luego tiene alguna duda más a nivel técnico, pues lo conversaremos con mucho gusto. Vamos a ver estos principales lineamientos y vamos a terminar hablando de algunas herramientas prácticas. De hecho, vamos a hablar de 4 herramientas, 2 de ellas se las vamos a proporcionar y pues muchas más serán tocadas y serán proporcionadas, serán explicadas y proporcionadas en el curso que estamos conversando. Entonces, vamos a ir al material y vamos a ver primero algún contexto coyuntural de lo que tenemos hoy en día dentro de la ciberseguridad. Seguramente usted ha escuchado o ha visto en noticias. Como 35 años. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Si nos ayuda, por favor, cerrándolo, le agradeceremos. Muchas gracias. Entonces les decía, seguramente usted ha oído noticias como secuestro de datos, ransomware. De hecho, seguramente usted escuchó a Claro o vio la noticia en redes sociales de una empresa tan grande como Claro haciendo una noticia de secuestro de datos o ransomware en Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Toda la región, en pocas palabras. De una situación tan difícil como un secuestro de datos. ¿Sí? Es la realidad que hoy en día se vive dentro de las organizaciones. También hemos escuchado situaciones y todos nosotros hemos visto de lo que pasó en Costa Rica hace el año antepasado. Prácticamente los ciberatacantes estuvieron atacando al gobierno de Costa Rica y no es público, pero se sabe que sí hubieron pagos para poder liberar información y demás que el gobierno de Costa Rica tuvo que hacer. Temas que podemos ver, por ejemplo, hoy en día, temas que podemos ver en nuestras propias noticias
de personas que defraudan a otros, delincuentes, para poner el nombre correcto, que defraudan a otras personas por medio de medios electrónicos, de medios digitales, entre otras cosas. Y ahí vamos a tener una campaña de Avanza recomendando no caer en las estafas, y vamos a tener a diversas entidades, incluido la banca donde yo trabajo, diciéndole, tenga cuidado con esto. Este es el contexto. Esto es lo que hoy en día estamos viviendo. Es lo que hoy en día estamos viviendo y lo que estamos realmente viviendo dentro de las organizaciones. Entonces, este contexto es importante porque nos permite, este contexto es importante porque nos permite el poder entender a qué nos estamos enfrentando. ¿A qué nos estamos enfrentando cuando hablamos de la gestión del riesgo? Y en este caso en específico, del riesgo de la ciberseguridad. Cuando hablamos de gestión de riesgo, hay ciertas palabras claves. Y una de las palabras claves es amenazas. ¿Cuáles son las amenazas en las cuales la gestión del riesgo de seguridad de la información hoy en día está, está enfrentando o se está retando? Hay una diversidad de amenazas, pero yo extraje tres que son las que quiero comentarles. Primero, una extracción no autorizada de datos e información. Una de las peores pesadillas que pueden tener, que podemos tener las organizaciones es que toda la información que nuestros clientes en confianza nos han entregado, que caiga en manos de personas que no deberían de caer, para que luego esa información sea utilizada para, por ejemplo, extorsionarlos, para generar productos en la banca o en otros lugares, en casas comerciales y en en otra diversidad de lugares, utilizando la información de estos clientes para cometer fraudes. Entonces, esa extracción no autorizada es una de las peores pesadillas que podemos pensar por el daño que puede causar a nuestros clientes y adicional por el daño reputacional que puede causar a su organización. Porque Más que nada, que aguardo. Agua. Y vino más imagínense, hola, si pueden ayudarnos cerrando el micrófono, por favor, les agradeceremos. Muchas gracias. Entonces les decía, esta es una de las principales pesadillas que se pueden dar. Adicionalmente a eso tenemos el ransomware, el secuestro de datos. Ransom en inglés es secuestro y básicamente es la acción de secuestrar los datos que estos delincuentes hacen. ¿Qué ocurre ahí? Pues básicamente sus datos son secuestrados, usted ya no tiene, perdón, ya no tiene acceso a ellos y se mete en un problema. Además de que luego le exigen un pago. El siguiente es el phishing, que ya lo vamos a explicar, o algo que se llama BEC, que son los Business Email Compromise, que también ya lo vamos a explicar. Vean que todas estas amenazas, que ya vamos a bajar un poco al detalle, tienen menor preparación de las organizaciones y menor conocimiento del cliente final. Las organizaciones tienen hoy en día muy poca preparación en esta parte de la gestión del riesgo. Muy, pero muy poca preparación. Hay hay pobre conocimiento de esto y el cliente a veces, el cliente es todavía un cliente muy incauto. Además que estos son los más extendidos en Latinoamérica, los que tienen más poder para causar daño a la organización y a su relación y que son más complicados de mitigar. Son muy complicados de mitigar.
Veamos un poco del detalle de esto. Primero, la extracción no autorizada de datos. Como yo les decía, puede ser interna de su organización, un abuso de privilegios, una infección de un equipo, o puede ser externa a su organización. Pero cualquiera sea el caso, si es interna o si es externa, puede causar un daño muy, pero muy grande, muy grande de la organización. Y ojo, no importa si su organización es de naturaleza, de cualquier tipo de naturaleza. De hecho, yo tengo la oportunidad de trabajar, además del banco, con algunas otras organizaciones en las cuales les damos asesoría y aquí tenemos, obviamente tenemos organizaciones dentro del sector financiero, pero también ahí tenemos organizaciones como abogados, tenemos organizaciones como cooperativas, tenemos organizaciones como, por ejemplo, entidades no gubernamentales que tienen, tienen información de sus clientes. Esa información de los clientes les permite de alguna manera el estar, digamos, teniendo la confianza de este cliente y vean, cuidado con que cuando esa confianza se rompe, nos metemos en un lío grande porque la confianza del cliente no tiene precio. Entonces puede ser algo interno, puede ser algo externo, pueden ser grandes cantidades o cantidades no tan grandes, pero con información muy delicada que se extrae de su organización. Y por favor, no vaya a cometer el error de pensar, no, René, mire, mi organización es muy pequeña, somos muy irrelevantes. Hoy en día los defraudadores cibernéticos no ven eso. Solo ven que usted y sus clientes son un blanco. Y ahí es donde se centra. Entonces, primero extracción no autorizada. El ransomware, secuestro de datos. Está diseñado para secuestrarlo, utilizando técnicas de cifrado que luego le impiden a usted el acceder a la información que usted tenía. Cuando eso ha ocurrido, el atacante le exige un pago, normalmente en criptomonedas, para liberar. No lo puse entre comillas, pero vean que lleva unas comillas gigantescas. Liberar los datos. ¿Y por qué digo comillas gigantescas? Porque ¿qué pasa si usted le paga, pero nunca le libera los datos? O si usted le paga, le libera la mitad y le dice, ¿sabes qué? Ya lo pensé bien y voy a necesitar otro $50,000 para liberarte la otra porción. Pagar no asegura la liberación de los datos. No lo asegura. Y usted me va a decir, René, pero eso del secuestro de datos seguramente pasa en organizaciones gigantescas. No. Han sufrido de esta situación el Hospital de Niños de San Francisco, California. Ustedes pueden googlearlo y van a encontrar que sufrieron un ataque de ransomware hace como unos 5 o 6 años. No puedo decir nombre por un tema de ética y de profesionalismo, pero estuvimos desde la vivienda apoyando a un cliente industrial. Ojo, nada que ver con banca, nada que ver con alguna organización que uno pudiera decir, son un blanco. Un industrial. ¿A qué se dedica? Se dedica a estampar dentro de las envolturas de un producto de consumo masivo. Esa empresa es quien estampa la marca y las letras y demás. ¿Qué le pasó a este cliente? Que es cliente nuestro en la vivienda. ¿Qué fue lo que le pasó? Sufrió un ataque de ransomware. Este cliente tiene sus servidores en la nube, se infectan,
secuestran los datos, llaman al banco para pedir ayuda, el gerente general del banco me traslada el caso, empezamos a conversar con el cliente y vean, como les digo, yo no puedo dar, más que contar la situación, evidentemente no puedo decir nombres, pero lo que le puedo decir es, cuando converso con el dueño de la empresa, me dice, René, lo que nos ocurre es lo siguiente, vea, yo tengo compromiso de entregar 1 millón de envoltorios el próximo lunes. Conmigo estaba hablando jueves. Todos mis datos están enllavados, para utilizar la expresión que decía el señor. Están enllavados. Quería decir que habían sido secuestrados, que habían sido cifrados o encriptados. Y lo que resulta, René, es que toda la información está ahí. Yo no puedo hacer ningún tipo de operación. Y empiezo a preguntarle, ¿pero usted tiene algún respaldo, algún backup? Sí, y también está cifrado. Estaba perdido. Les voy a hacer cortito el cuento. Lo asesoramos hasta el punto de que contrató una empresa israelita que le empezó a asesorar. Cuando eso sucedió, yo reporté esto a la institución y me dijeron, ok, vamos a dejar que el cliente avance. Pero lo que le quiero decir es que dentro de la conversación con esta persona me decía, René, yo necesito entregar 1 millón de estos envases para el lunes. Si yo no lo hago, no solamente pierdo el contrato, sino que mi reputación como empresa que siempre he cumplido mis compromisos se va al traste, se va a la basura. Nadie me va a dar más contratos. Entonces, imagínense la situación tan complicada que puede vivir una empresa en esta situación. Y es una realidad. Y usted necesita tener una gestión efectiva de riesgos, en este caso, riesgo tecnológico, para prevenir este tipo de situaciones. Le recuerdo, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, hay 3 vías. O abre el micrófono, o levanta su mano, o lo escribe en el chat. En las 3 vías estamos pendientes de ustedes. Tercera amenaza, el phishing. Vamos a hablar primero del phishing. El phishing es una palabra en inglés, viene de pescar. Si usted ha tenido oportunidad de ir a alguno de los ríos o lagos de nuestro país y ver a algún pescador, usted va a ver que estos señores andan unas atarrayas, que son unas mallas que el contorno de la malla tiene unas pesitas que cuando se lanza, pues tiene la función de irse hasta el fondo. Cuando ya ha llegado hasta el fondo, el pescador ala la atarraya y ahí vienen pescados grandes, medianos, pequeños, basura, viene de todo. Y a él le toca escoger. Esa misma acción es la que hace el defraudador que utiliza el phishing. Él no utiliza una atarraya, obviamente, en el sentido textual. Más bien lo que hace es que empieza a generar una serie de mensajes a través por ejemplo, a través de correos electrónicos, a través de WhatsApp, entre otros. De tal manera que lo que logra es que alguien, un incauto, le haga caso, le dé clic a un enlace, le entregue alguna información, y eso es el phishing. Es cuando el defraudador logra engañar a un usuario incauto para que le entregue datos confidenciales, para que se infecte su computadora con malware o que abra enlaces a sitios infectados. Usted se debe acordar
corría ahí por mitad, un poco después de la mitad del año 2021. En El Salvador tuvimos, y de hecho todavía el año pasado hubo un incidente fuerte en algunos bancos, pero en 2021 en dos bancos, los bancos grandes, incluido la vivienda, tuvimos una situación de phishing con los clientes. Y una situación fuerte. ¿Qué estaba ocurriendo? El cliente estaba recibiendo mensajes con un link, con un hipervínculo, con una liga, que cuando el cliente lo seguía, el dispositivo se infectaba. El celular o la computadora del cliente se infectaba y el cliente terminaba sin entregar ningún dato real. El cliente terminaba cediendo sus datos de manera no voluntaria. ¿Cómo se recibe este link, esta liga, este hipervínculo? Por medio de un correo electrónico, por medio de un SMS, hasta por medio de una llamada telefónica lo pueden engañar. De hecho, tuvimos casos que a mí me tocó revisar. En ese entonces todavía yo era responsable local, no regional, y me tocó entrevistar un par de clientes donde le voy a decir la expresión que el cliente decía, me decía en aquel entonces, me decía, no, René, es que a mí el defraudador me durmió. Cuando yo sentí, yo ya le había entregado toda la información. Y eso es lo que logra el defraudador con el phishing. Hay un tipo de phishing especial que en El Salvador se está dando mucho, y por eso insisto, la gestión del riesgo en este tema en todo tipo de organización es importante y necesaria. El que se llama BEC, siglas en inglés para Business Email Compromise o compromiso de correo electrónico institucional o de negocios. ¿De qué se trata esto? Vean, suponga usted que usted es el contador de su empresa, usted es el gerente financiero, usted es el responsable de pagos de su empresa, de cualquier tipo de empresa. Y le llega un correo electrónico que aparenta ser del gerente general de su empresa, diciéndole, René, algunos nombres que veo aquí, Ricardo, Carmen, Priscila, Idalia, Azucena, Mauricio, necesito que me hagas una transferencia urgente a esta cuenta. Por favor, me confirma cuando esté hecho. Usted ve el correo y si usted no revisa bien, usted dice, Dios santo, el gerente general pidiendo algo, y se pone las pilas para hacerlo, hace la operación y usted dice, hoy me van a felicitar porque lo hice. Un gusto. Gracias. 10 minutos después, usted recibe una llamada del mismo gerente general diciéndole, René, ¿qué hiciste? La instrucción que usted me dio, licenciado. Yo no te he mandado nada. Pero es que, mire, aquí tengo el correo donde usted me dice que ese correo no te lo mandé yo. Eso, ojo, está ocurriendo en El Salvador. Y se lo digo con conocimiento de causa. Por eso es importantísimo que todas las organizaciones cuenten con al menos una persona que sepa gestionar estos riesgos, que conozca, porque este tipo de empresas normalmente tienen una pérdida y es muy difícil, casi imposible que usted logre recuperar esa plata, ese dinero. Muy difícil. Entonces, ojo con esto. ¿Qué es esto que le estoy comentando? Normalmente al BEC o al Business Email Compromise se le llama el fraude del CEO. CEO es el gerente general. Se hace pasar por él, le envía una notificación, una transferencia urgente de dinero. Sin embargo, el dinero no va para un proveedor real, no va para un cliente real, va para las arcas del defraudador. Entonces, cuidado
con esta situación. Estos son básicamente el contexto que estamos viviendo hoy en día. Yo una pausa para preguntar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario de este contexto que hemos conversado? ¿No? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Bueno, si no hay, vamos a proseguir. Buenas tardes, le saluda Arnulfo. Hola, Arnulfo, adelante. ¿Qué tal? Bien, Arnulfo, usted. Solo una curiosidad más que todo. ¿Será que dentro de estos eventos de hackeo y phishing, bueno, phishing es un modo de hackear, de lo que hemos estado hablando, ¿será que hay dentro de esa práctica un estadístico o algunos casos en el cual son personas dentro de la empresa o es empresa las que participan de eso? ¿O es que son totalmente ajenos a la organización? No sé si me explico con la pregunta. Y se explica. Y le voy a responder de la siguiente manera. En Latinoamérica prácticamente no hay esa estadística porque nuestra cultura corporativa tiende a ocultar este tipo de situaciones, especialmente si es una persona interna. Sí existen algunas estadísticas de otras regiones del mundo, normalmente Europa, Estados Unidos, donde algún porcentaje de este tipo de situaciones incorpora la participación de un empleado interno. El porcentaje no es tan alto, Arnulfo. El porcentaje mayor, arriba del 85%, es de personas externas, con alguna participación involuntaria de empleados. Y cuando digo involuntaria, significa que a usted le llegó un link que no debió haber abierto y usted lo abrió, que usted siguió engañado una instrucción, una participación que no involucra el lucro de la persona interna que participó. En su gran mayoría, con los datos que se tienen de otras regiones, son por eventos externos. No quiere decir que no haya en algunos casos participación interna, por supuesto que sí. Sin embargo, de acuerdo a la estadística que se tiene en la industria, no es la gran mayoría, Arnulfo. Déjeme saber si atendí su inquietud. Sí, sí, gracias, gracias. Y mucho gusto. ¿Alguien más? Bueno, si no, entonces seguimos conversando y vamos a hablar acerca de los retos. ¿Cuáles son los retos que de este contexto se derivan dentro de las organizaciones? Vean, hay muchos retos. Yo escogí 4 de ellos que me parecieron que son los más importantes. El primero es limitado apoyo de la alta administración. Muchas veces la alta administración está desligado de esta situación de riesgos o de esta problemática de riesgos y no debe de ser así. De hecho, todas las buenas prácticas de gestión de riesgo indican que el primer peldaño que hay que subir es el poder obtener el apoyo de la administración superior. Y es básico por 2 cosas. Primero, por el ejemplo. Toda la gestión de riesgos, incluido el riesgo tecnológico dentro de las organizaciones, implica cambios en la cultura. Cambios que si no son impulsados por la administración superior, es imposible que puedan llevarse a buen término. Ese es el primer elemento. Y elemento 2, la gestión de riesgos, especialmente si hablamos de la gestión de riesgos de tecnología, requiere inversión. ¿Y quién tiene la chequera? La tiene la alta administración. Entonces, pues no nos queda más que el poder acudir a ellos.
Y si hay un limitado apoyo, estamos en un problema. Entonces, ese es el primero de los retos. Perdón, este es el primero de los retos. Reto número 2, cambios vertiginosos en los negocios. Si usted recuerda, y voy a hacer referencia a la pandemia, antes de pandemia, muchos de los negocios todavía eran negocios físicos. La pandemia nos llevó a que varios negocios se animaran a ir a Internet a vender sus productos. Y se dieron cuenta, se les quitó el miedo y se dieron cuenta que hay muchas formas de ganar plata de manera más práctica que haciéndolo de forma física. Y eso incrementa los cambios en los negocios. Porque hoy en día el negocio ya ni siquiera, la persona ni siquiera tiene que llegar a comprarle de manera física. Ya no es necesario. Hoy en día ya usted puede perfectamente bien comprar de una manera totalmente virtual. Y esos cambios se dan cada vez más fuertes, sin considerar que el negocio obedece al gusto y preferencia de los clientes. ¿Y quiénes son los clientes que tenemos ahora? Si no, dígame, sino personas que están totalmente acostumbrados, jóvenes, arriba o más bien abajo de 30, 35 años, que están totalmente acostumbrados a la virtualidad y que no les asusta. Entonces, eso nos lleva y nos pone todavía un reto más grande en lo que estamos conversando. Tercero, amenazas novedosas a diario. La tecnología ha inundado todo nuestro quehacer y nuestros negocios. Hoy en día pensar un negocio que no tenga tecnología es sumamente extraño, a menos que usted tenga un negocio totalmente análogo. Si usted cose, si usted hace zapatos, y aún ahí hay algún nivel de tecnología, porque la tecnología nos ha inundado y esa tecnología incorpora amenazas. Ya vimos algunas de ellas, pero incorpora amenazas. Pregunta, ¿dónde usted trabaja, utilizan tecnología? Estoy seguro que sí. Cada vez es más la tecnología que se usa. Estoy seguro que sí. Cada vez más sus clientes prefieren usar la tecnología. Estoy seguro que sí. Entonces, esa situación nos lleva a tener cada vez más amenazas a esa tecnología novedosas, numerosas y que nos ponen cada vez más en mayor riesgo. Y cuarto y último, lastimosamente apatía de muchos usuarios. No, eso de la seguridad, eso es problema suyo. Cuando realmente es un problema más de todos. Entonces, sí, es una situación bien importante, pero muy importante, la que se vive en estos retos. Retos que cada vez más nos ponen a las organizaciones en una situación en la cual urgimos el poder gestionar nuestros riesgos, el poder gestionar lo que hacemos, el poder gestionar nuestra tecnología, el poder gestionar y administrar de manera correcta los riesgos, porque aquí, señores, y lo voy a decir, perdón que sea tan directo, pero así es, estos riesgos nos pueden llevar a que nuestras organizaciones mueran. Reina, veo su mano arriba, por favor. Sí, gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Sí, yo tengo una consulta, bueno, más que todo quizás pedirle una recomendación con respecto a lo que usted mencionaba, la apatía de los usuarios, porque en la institución donde trabajo estuvimos en conjunto con TI en la implementación de la norma 23, seguridad de la información, y norma 24, continuar el negocio. Tenemos ya desde el año pasado que finalizamos procesos. Sin embargo,
nos ha costado bastante, digamos, como dar los primeros pasos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo qué estrategias podrían ser de mayor, digamos, socialización o involucramiento, concientización para obtener el apoyo y que no protesten nuestros usuarios, pues, porque todo dice, ay, cuánta seguridad y para todo y todo es una protesta, ¿verdad? Porque pues sí, se está haciendo el trabajo, digamos, en cumplimiento a las normas, pues entonces usted como conocedor bien de este tema, ¿cómo qué estrategias podrían ser para implementarle en la institución? Son varias, Reina, pero yo le recomiendo dos. Hay una que ya la tocamos por acá, el apoyo de la alta administración. El ejemplo arrastra. Si su, no sé qué tipo de organización es donde usted trabaja, pero su gerente general, voy a llamarlo así, voy a Sí, decir la figura de máxima autoridad dentro de la empresa o institución donde usted trabaja. Si esa figura tiene el chaleco puesto, habla, verbaliza y actúa en consecuencia, eso es un arrastre fuerte para la organización, pero muy sí, fuerte. Entonces, ese es uno primero. Y segundo, a los usuarios, Reina y compañeros, hay que explicarles el trasfondo, el por qué, no de manera técnica, sí, sino que de manera sencilla, yo le llamo con plastilina o tipo Plaza Sésamo. ¿Se acuerdan de Plaza Sésamo? Donde hay que explicarle a las personas con plastilina, con Plaza Sésamo, en forma Plaza Sésamo, no cuál será el beneficio de la institución, sino que cuál es el beneficio de ellos al final. Porque si una institución o una empresa es vulnerada, ojo, si se van a llevar la información de los clientes, pero ojo, se van a llevar la información de los empleados. ¿Y qué información hay en las instituciones? Ahí está la planilla, ahí está donde usted trabaja. Seguramente está en nombre de su esposa, de sus hijos, porque tienen algún seguro y se declara. Está la dirección de su casa. Con solo el nombre, DUI y el salario, yo me quedo espantado ya. Y digo, mire, pero ¿por qué tienen tanta seguridad? Es que te estoy protegiendo a ti, porque estoy protegiendo a la organización. Sí, estoy protegiendo a los clientes, a los usuarios, por supuesto que sí, me interesa, pero te estoy protegiendo también a ti, porque aquí hay datos tuyos. ¿O te gustaría que tus datos salieran? No, ¿cómo va a creer? Pues hay que actuar en consecuencia. Hay que explicarle al usuario, Reina y equipo, y hay que explicarlo de manera sencilla. Y además voy a agregar un elemento. Yo a este le llamo el efecto gotita. ¿Han visto esta figura en la cual hay una gran peña que le empieza a caer una gota? Pasa un día, no pasa nada. Pasa un año, no pasa nada. Pasa 100 años, apenas un agujerito. Pasaron 1000 años y esa gotita constante logra quebrar la peña. A los usuarios hay que explicarles de manera sencilla, más imágenes, menos letras. Hay que mostrarles el beneficio que hay para ellos y adicionalmente hay que ser constantes en esa explicación, porque hay que entender, y yo lo entiendo muy bien, vean, yo entiendo, por ejemplo, que donde yo trabajo, el financiero anda en sus finanzas, el de negocio anda en sus ventas, el de cobranza anda en su cobranza, el de operaciones anda en su día a día. No anda pensando en un tema de gestión de riesgo. El que anda pensando en la gestión de riesgo soy yo todo el día. Entonces yo tengo que llegarle con estos elementos y ser constantes para que la cultura
porque es un tema de cultura, vaya cambiando, reina y equipo, porque hay que cambiar la cultura. Y eso no se hace en 15 días. Toma mucho tiempo, pero hay que ser constante. No sé si le doy luz, reina, en lo que hay que hacer. Sí, efectivamente, licenciada, porque varias cuestiones, digamos, de las que usted mencionó, sí lo tenemos. El apoyo de la junta directiva, la alta gerencia, ¿verdad? Sí se tiene. Hay aprobaciones que vienen desde la junta, pues, y se declinan hacia todas las áreas para que sea el apoyo, pero digamos, esa es una parte, ¿verdad? Sin embargo, ya en sí, la concientización, ¿verdad? Que es lo más difícil, es la parte que cuesta bastante, que aunque nosotros hacemos cada mes, hemos optado por divulgar algunas partes, ¿verdad? De seguridad, de continuidad, como para que ir empoderando a nuestra gente, pero aún así, ¿verdad? Cuesta bastante. Ya le voy a dar. Sí, gracias, licenciado. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Merlin, veo su micrófono abierto. Bye. Ok. Bueno, a ver. Hola, hola, ¿me siguen escuchando ahí? ¿Sí? Sí, se Sí. le oye, licenciado. Muchas gracias. Entonces, les decía, continuamos. Hay un micrófono abierto, si nos ayudan a cerrarlo, les agradeceré. Muchas gracias. Muy bien, entonces, a ver, ¿cuáles son los lineamientos? Y vamos a ver algunos de manera bastante rápida, algunos lineamientos de la gestión de la ciberseguridad hoy en día. Vean, el primero, y perdón que sea insistente, pero es sumamente necesario, gestionar el apoyo de la alta administración. Es totalmente necesario el poderlo gestionar. Totalmente necesario. Y es necesario porque ya hablamos las dos grandes razones. Primero, ellos deben de hacer el ejemplo. Y segundo, pues obviamente nos van a dar los recursos para poder hacer esta gestión. Hay que gestionar la conectividad de los equipos, ¿sí? Y cuando me refiero a los equipos, perdón, me refiero a los equipos, son los equipos informáticos. Hay que mantener la disciplina en el parchado y actualización de los equipos, también del equipo. No sé si a ver, hay un micrófono abierto, creo que es el suyo, Merlin. Si nos puede ayudar a cerrarlo, le agradeceremos. Muchas gracias. Entonces, él le decía, hay que reconocer los riesgos y obviamente hay que actuar en consecuencia. Hay que capacitar a los usuarios, porque esa parte es importantísima. Y hay que tener también algo que llamamos seguridad. Levanta el pie, apúrese. Mauricio, yo no sé si usted nos puede ayudar porque yo ya me intenté aquí cerrar el micrófono y no tengo el permiso. Pero Sí, sí no se puede cerrar, pero sí ella lo tiene abierto. si nos ayuda, por favor, gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces decíamos, hay que hacer estos lineamientos. A ver, ¿de qué estamos hablando? Primero, hay que gestionar el apoyo de la alta administración. Usted como responsable de la seguridad, de la ciberseguridad, de la gestión de riesgo de su organización, primero es necesario que conozca cuáles son los objetivos estratégicos de su organización. ¿Y por qué? Por una razón poderosa, porque usted no puede ayudar a su organización a llegar a puerto seguro si usted no sabe para dónde va. Así que es necesario que usted conozca los objetivos estratégicos de su organización.
Es necesario que usted aprenda a hablar el lenguaje de la alta administración. ¿Y cuál es el lenguaje de ellos? Si usted es una empresa comercial, dinero. ¿Cuánto queremos vender? ¿Cuál será la rentabilidad de este año? ¿Cuánto queremos crecer en el mercado? Hay que empezar a hablarlo. René, pero es que yo veo riesgo, yo no veo negocios. No, no importa. Usted debe de aprender a hablar ese lenguaje, porque usted va a traducir estos riesgos en posibles impactos, que así es, impactos que se dan dentro de las organizaciones. Impactos que se vuelven en pérdida de ventas, impactos que se vuelven en pérdida de clientes, impactos que se vuelven en pérdida de reputación, que eso tiene un costo y que ese costo se puede evitar gestionando el riesgo. Entonces es importante eso. Hay una metodología que por supuesto no nos va a dar tiempo, pero que en el curso al cual estamos haciendo referencia sí la estudiamos. Es una metodología llamada ROSI. ¿Qué es el ROSI? Son siglas, está en inglés, pero en español es el retorno sobre la inversión de seguridad. Entonces hay que entender que eso tiene un retorno y hay que saberlo explicar. Segundo, hay que mantener disciplina en el parchado y actualización de los dispositivos electrónicos, de los equipos. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que se hicieron parchados de sus equipos en las instalaciones? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo una actualización? Todos los días hay alguna vulnerabilidad existente conocida que se puede solventar con una actualización. Pero eso hay que hacerlo. Hay que preparar un inventario de todos sus dispositivos, saber que tienen vulnerabilidades y en coordinación con el equipo de tecnología hacer el parchado o la actualización debido. Y ojalá analizar el adquirir una herramienta que le permita automatizar de alguna manera esa tarea, que le permita automatizar la tarea porque pues se vuelve crítico esta situación. Adicionalmente a esto, implementar algo que le llamamos seguridad en profundidad. ¿Qué es seguridad en profundidad? Seguridad en profundidad es no depender nunca de una sola protección. Cuando estudiamos la gestión del riesgo, sabemos que hay diferentes protecciones y que muchas de ellas tienen que ser redundantes. ¿A qué me refiero con redundante? Por ejemplo, y esto es bien natural en la gestión misma de la vida diaria. Por ejemplo, si usted está en su casa, usted está en la sala de su casa o en la habitación principal de su casa. Para yo llegar hasta esa habitación principal, seguramente yo tengo que pasar una puerta principal. Seguramente puede haber una cámara, puede haber una alarma. Seguramente me puedo encontrar, aunque sea un perrito, ¿no?, ahí haciendo ruido. Hay otros controles, otra puerta adicional. Si donde usted vive es una colonia de estas que tienen seguridad para entrar a la colonia, es otro control. El tema es que no podemos depender de un solo control, sino que debe de haber una serie de controles que nos permitan ser resilientes y atender esos incidentes de manera ágil y contundente. Hay que gestionar la conectividad de los equipos, utilizar múltiples factores de autenticación. De hecho, la norma que Reina nos hacía referencia ya recoge algunos elementos de eso y hay algunas otras normas complementarias que nos permiten el entender estos factores de autenticación. Proteger el correo electrónico con algunas configuraciones. Acá no hago mayor énfasis porque ahí sí nos ponemos un poquito técnicos, pero que es importante que usted lo hable con su departamento técnico y preguntarle al de informática, hey, y en el correo electrónico tenemos
tenemos habilitado el DKIM y el DMARC. Anótenlo y vaya mañana que vaya a su oficina, pregúntele al de informática y vea qué le dice. En el mejor de los casos le diga, ah, como no, eso ya lo tenemos. O que le diga, fíjate que ya lo hemos visto, pero, o no, en el peor de los casos, no, no sé de qué me estás hablando. ¿Cuándo hay que gestionar todos esos elementos? Muy importante, pero muy importante que lo hagamos. Hay que conocer los riesgos y hay que actuar en consecuencia. Lo peor que le puede pasar a las organizaciones es que no conozcan sus riesgos. Porque dígame, ¿cómo va a gestionar usted algo que no conoce? Es imposible, ¿sí? Imagínese que yo le diga, miren, vamos a gestionar el riesgo de una nevada de nieve en El Salvador. ¿Cuántas veces nos ha nevado en El Salvador? Nunca, o al menos nunca que nosotros hayamos estado vivos. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar una amenaza no conocida? Y por eso debemos de hacer análisis de riesgo. Hay que mantener ese análisis de riesgo actualizados y hay que actuar en consecuencia de ese análisis. Es decir, esos análisis de riesgos nos deben de llevar a tomar acciones. Y esas acciones nos deben de permitir el poder tomar decisiones con base a ese análisis. Así Reina Calderón tiene una pregunta, Ale. Perdone, que no estaba viendo. Adelante, por favor. Ay, mire, disculpe que le pregunte tanto, pero a mí me interesa conocer de estos temas. Fíjese que lo que usted mencionaba, que son eventos que, pues sí, nunca han pasado, o sea, no sabríamos cómo mitigarlos si se dieran, pero tengo la incertidumbre de que en la gestión de riesgos no es, o sea, inventar, ¿verdad? De qué podría pasar y estar viendo diferentes escenarios. Entonces, tomando de base este ejemplo, porque digamos que lo asocio cuando fue pandemia, que o sea, yo creo, ¿verdad? Que por lo menos en nuestra institución, ese tipo de riesgo ni lo teníamos considerado en nada. Entonces, ¿será que los riesgos así que nunca se hayan dado, tendríamos que considerarlos en nuestros planes para ver de qué manera, si se diesen, aunque bien probable, o sea, la improbabilidad es nula, diría yo. Sin embargo, tendríamos que tener en nuestras amenazas, en nuestras matrices de riesgo, eventos de esta índole o parecida, digamos, pero que si nunca hayan pasado. Sí, Reina, a ver, si hablamos de la pandemia y si usted y todos revisamos el informe del Banco Mundial del año 2017, el cuadrante del informe de riesgo del Banco Mundial de 2017, del Foro Económico Mundial, perdón, no es del Banco Mundial, del Foro Económico Mundial, vamos a encontrar que las pandemias ya estaban categorizadas. De hecho, ya habíamos organizaciones como nosotros que habíamos hecho algunas previsiones de trabajo desde casa, conectividad y demás, pensando en un escenario porque lo habíamos visto desde 2017. Entonces, intentando contestar su inquietud, hay que ir, Reina y equipo, a fuentes de información que no necesariamente están solo en El Salvador. El Foro Económico Mundial es uno de ellos. Genera todos los años un informe de principales riesgos y ahí vienen los riesgos socioeconómicos, políticos, tecnológicos, de salud, riesgos que tienen que ver con situaciones naturales. Por ejemplo, en el informe de este año, el Foro Económico Mundial indica que uno de los principales riesgos es los temas de cambio climático. Y uno dice, pero ¿y a mí en qué me afecta?
Bueno, habrá que entender. En el caso de la banca, el análisis nuestro, Reina, es cómo lo interpretamos es, hombre, yo tengo créditos puestos en personas que se dedican a la agricultura y un cambio, cambio climático le pega directo a la agricultura. Me van a seguir pagando. Y mi análisis de riesgo se desarrolla sobre esto. Obviamente hay algunos escenarios que yo no los voy a considerar y si los considero, como usted dice, es una probabilidad muy bajita. Cuando hacemos análisis de riesgo, recuerdan que vamos a tener eventos de alta probabilidad de ocurrencia, pero impacto bajo, y vamos a tener al contrario, eventos con muy poca probabilidad, pero si se llegasen a dar, es un impacto monstruoso. Respondiéndole, hay que buscar fuentes externas de información. No me puedo quedar solo con el mundito chiquito que yo tengo. Hay que ir a ver qué hay y con base al mismo hacer el análisis. Si hay alguno que yo lo crea tan improbable, yo solo dejo referencia que lo analizamos y que es de una probabilidad mínima, casi inexistente, pero que si se llegase a dar, imagínense que el cambio climático, piensen por un momento que de aquí a 30 años el cambio climático es tan fuerte que empieza a nevar en El Salvador. Quizás ya no vamos a estar vivos varios de los que estamos acá, pero pues básicamente alguien pudiera decir, nunca ha pasado, pero las cosas en el mundo van cambiando y ahí hay que ir tomando algunas consideraciones, no para allá, pero sí ir preparando algunos escenarios. No sé si le doy alguna luz, Reina, con lo que le estoy diciendo. Sí, muy bien. Ese insumo de información, digamos, externa, no como usted dice, sí, quizás no, o sea, vemos solamente la parte interna, ¿verdad? Pero no vamos más allá a profundizar. Sí, muchas gracias, licenciado, le agradezco. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muy bien, entonces, y gracias por avisarme, Mauricio, no había visto la mano. Entonces, hay que capacitar a los usuarios. Y aquí es parte de lo que platicábamos con la pregunta de Reina. Y vean, cuando usted va a capacitar a los usuarios, lenguaje sencillo y adaptado a los usuarios. Por favor, Reina y equipo, cuando vaya a capacitar, no les vaya a mandar un correo tapizado de letras. El 1% de las personas lo va a leer. Y ese 1%, 10 minutos después se le ha olvidado. Use imaginación, innovación para llegar al usuario. Más imágenes y menos letras. Más vivencia y menos teoría. ¿Cómo lo hemos logrado donde yo trabajo? Vean, siempre le agregamos alguna situación personal. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, ¿el internet de su casa está seguro? Cuando yo le pregunto eso, casi que el 90% de todos volvemos a ver y decimos, pues no sé. ¿Y cómo me lo puedo hacer? Ah, ya tengo su atención. A ver, venga, platiquemos. Esa capacitación tiene que ser en un lenguaje sencillo, adaptado a los usuarios. A veces hacer hasta medio locuras. Yo les voy a contar dos cosas que hemos hecho en el banco en el pasado pensando en esto. Hace 6 años, para el curso de gestión integral de riesgos en la vivienda, nos inventamos unos superhéroes. Como era gestión integral, para el de seguridad de la información era Megadata. El de prevención de fraude era Preventia, porque la coordinadora es una mujer. Entonces, el muñequito de superhéroe era Preventia. El de continuidad de negocio era el maestro continuo. Y como todos los superhéroes necesitan un villano, nos inventamos a el doctor riesgoso. ¿Y cuál era la capacitación? Era un video
donde usted tenía que ir respondiendo algunas preguntas después de la capacitación, y si usted respondía bien, le daba vida al superhéroe que estaba en ese momento ahí, de acuerdo a la especialidad. Si la capacitación era de seguridad de la información, era Megadata, y le iba agregando vidas. Pero si usted se equivocaba, le iba restando vidas, como un videojuego, y si usted perdía su vida y lo regresaba al inicio del módulo. Otra cosa que hicimos hace 3 años fue, la capacitación era una película, era una escena alternativa. Le dejábamos a mitad la escena y le decíamos, ¿qué hubiera hecho usted? Y le dábamos 3 o 4 opciones, y depende de sus opciones, la historia terminaba de una manera distinta. Entonces hay que buscar formas de capacitar a los usuarios no tradicionales. Yo sé que requiere esfuerzo, yo que sé que requiere trabajo, pero sí da frutos, porque nuestros usuarios aprenden, y aprenden de una manera más lúdica, de una manera más entretenida, y terminan aprendiendo. Acelero que se me acaba el tiempo. Herramientas prácticas. El ROSI, que ya hablamos, retorno de inversión sobre la seguridad. Esta herramienta la vamos a desarrollar completa en el curso que ya les vamos a invitar. Una tabla de inventarios de infraestructuras y activos de información. Hay todo un formato que les vamos a entregar en el curso, en el que vamos a estar haciendo un inventario de infraestructura y cómo llevar el control de las mismas. La matriz de análisis de riesgo, igual tenemos una matriz en la cual usted va colocando los riesgos, los va catalogando, poniéndole impacto por probabilidad, generándole alguna calificación de riesgo inherente, colocándole controles, y luego la calificación de riesgo residual, que también lo vamos a ver en el curso. Y el control de vulnerabilidades y remediación oportuna. Súper importante que usted tenga herramientas que le permitan hacer el trabajo. A ver, preguntas, dudas, que yo sé que ya se fueron dando algunas, pero preguntas o dudas de lo que hemos ido conversando. Comentarios. Y yo sé que esto es muy extenso, y de verdad créanme que empecé a ver cómo hacíamos para en 45 minutos, una hora, pues tocarlo, estos temas. Pero estos será uno de los módulos que estaremos revisando en el curso de gestión integral. Iniciamos siempre poniendo una administración base, un conocimiento de la administración de la gestión del riesgo, y estaremos hablando de riesgo de crédito, estaremos hablando de riesgo crediticio, de riesgo de liquidez, de riesgo tecnológico, de continuidad de negocios. Estaremos hablando de temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, entre otros. Entonces, ahí vamos a desarrollar, vamos a tener tiempo de hablar largo y tendido del tema. Pero mientras, preguntas, dudas, por favor, ¿quién tiene la primera pregunta de este tema? Manos arriba, o abre su micrófono, por favor, o escribe en el chat, cualquiera de las opciones. Y estos módulos que usted menciona, licenciado, ¿van a ser virtuales o presenciales? ¿O es algún diplomado, o cómo se le ha nombrado? Es un diplomado, Reina, que estaremos arrancando el 2 de marzo en coordinación con Fundamicro, y será presencial. Ok. Sí. En Diferentes efecto, tipos de riesgo, ¿verdad? En efecto, Ok, perdón, gracias. Reina, le comento que por ahí el chat le dejé nuestros contactos. Con gusto usted nos escribe y nosotros le compartimos toda la información de los diferentes módulos que vamos a desarrollar. Son 5 Sí. jornadas en donde vamos a desarrollar estos módulos más detenidamente cada uno, y usted va a tener la oportunidad, si es que se nos escribe, ¿verdad?, en poder conocer más de cada uno. Perfecto, muchas gracias. Listo. Listo, a la orden. Gracias, Reina. Preguntas, dudas, comentarios. Todas las preguntas, vean. A veces yo me he encontrado que alguien dice, René, pero es que mi pregunta es bien básica.
No hay ninguna pregunta mala. Lo malo es quedarse con la duda. Eso sí es malo. Pero Buenas noches, René. Te saluda nuevamente Arnulfo. adelante, Arnulfo, por favor. Una pregunta, más que todo, es que me gustaría escuchar tu opinión con respecto. Yo creo que todos estamos claros que con esto de que a medida que la tecnología avanza, el riesgo en este tema de la seguridad también incrementa, ¿verdad? Pero particularmente me gustaría escuchar tu opinión en términos de esto de la inteligencia artificial, que hasta donde yo sé, pues países se han reunido y han tocado el tema para crear medidas que eviten un desborde del desarrollo o la utilización de esto. Entonces, en relación a ello, me gustaría escuchar qué opinión tenés vos, pero ya básicamente aplicado al tema que estamos viendo. Ok. A ver, hago primero un contexto muy rápido de 1 minuto para que todos estemos en la misma página, Arnulfo. Ok, Inteligencia artificial, compañeros, no, realmente no es nuevo. Tenemos inteligencia artificial por lo menos hace 30 años. Obviamente era mucho más básica de lo que hoy en día tenemos. Sin embargo, el año pasado sucedió algo sumamente disruptivo. Hay una empresa que se llama OpenAI, que pone a disposición de todo el mundo una herramienta llamada ChatGPT. ¿Qué es ChatGPT? Es inteligencia artificial generativa, porque hay inteligencia artificial de distintos tipos. A esta se le llama inteligencia artificial generativa. ¿Qué es lo que hace? Responde preguntas. Tiene por atrás, ChatGPT tiene por atrás de él toda la información que está en Internet. Y usted le puede preguntar de lo que usted quiera y le va a contestar. Y puede contextualizar la respuesta. Es decir, puede de alguna manera aplicar la respuesta. Por eso es generativa, porque no solamente hace un resumen, sino que le pone algún contexto y alguna lógica a la respuesta. Habiendo dicho esto, voy a los riesgos. Hay varios riesgos desde la ciberseguridad con la inteligencia artificial, varios, pero voy a hacer foco en 2. Primero, el riesgo que permite la inteligencia artificial, permite masificar ataques que ahora se necesitaban humanos para ejecutarlos. Hace 3 años, casi 4 años, tuvimos en la región, y no solo la vivienda, estoy hablando de la banca en general, una situación que se originaba en Costa Rica. ¿Qué estaba ocurriendo? Había una banda de defraudadores dentro de una de las cárceles de Costa Rica que tenían así montado un call center y hacían llamadas a toda Centroamérica para engañar a los clientes. Eran llamadas phishing para engañar a los clientes y sacarles información financiera de sus productos para luego cometer fraude. Eso necesitaba un mini ejército de presos en esa cárcel en Costa Rica. Supongan ahora que yo tengo inteligencia artificial a la mano, ya no necesito tener un ejército de gente. Yo programo y la inteligencia artificial puede perfectamente bien comportarse como un ser humano. Y usted me va a decir, ah, René, pero eso todavía está bien. Eso está disponible ya, hoy en día. Y eso vuelve muy, pero muy peligroso el uso que la inteligencia artificial pueda ser usada por los delincuentes. Algo que ya está pasando. Ya está pasando. Ese es uno de los riesgos importantes, Arnulfo y equipo. Segundo riesgo importante, la velocidad, no, más bien no la velocidad, la ausencia de reglas claras versus la velocidad con la que se desarrolla la tecnología.
Usualmente la tecnología va más rápido que las leyes, pero en este caso en particular es exponencial y no tenemos reglas claras. Y lo que sucede es que todos tenemos acceso a Internet, todos tenemos acceso a los recursos. Entonces, sí se vuelve complicado porque no hay reglas oficiales y es lo que está intentando hacer. Por ejemplo, Europa ya emitió algunas reglas, en principio prohibiendo algunas cosas porque no se pueden controlar y en otros puntos haciendo alguna regulación. Ahora, esa es mi opinión, Arnulfo, y voy a terminar mi opinión con esto, con este comentario. No podemos negarnos al avance tecnológico, porque si nos negamos nos va a aplastar. ¿Qué nos toca a los que trabajamos en riesgo? Primero entender, es decir, si usted, Arnulfo, cualquier persona, trabaja en seguridad o en gestión de riesgos, hoy, este día, 20 de febrero del año 2024, días para las 8, hoy debemos conocer de inteligencia artificial. No nos podemos dar el lujo de no saber. Porque esto va a avanzar, me guste o no me guste. Lo que tengo que hacer es ver cómo lo utilizo. Hoy en día ya, bueno, de hecho, desde hace años realmente, la banca ya utiliza, por hacer un ejemplo, que es el mejor ejemplo que yo conozco, porque es el que yo conozco, utilizamos inteligencia artificial para proteger a nuestros clientes, para hacer el análisis de las transacciones, de las miles de transacciones que se dan todos los días. No hay un humano haciendo análisis, es una máquina, es inteligencia artificial haciendo. Entonces no me puedo negar y debo de hacer el esfuerzo por conocer y por utilizar. Eso puedo decir en corto, Arnulfo, sobre la inteligencia artificial versus o de cara a la ciberseguridad. Ok, gracias.